Buenas noches, tucumanos. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos de economía en este programa y se nos ocurrió de que sería interesante tener hoy un economista, destacado economista. Ustedes lo ven joven, pero el hecho que sea joven no quiere decir que sea al revés. Yo creo que cuando más jóvenes son más destacados, son nuevas caras, y es mucho el interés de nuestro programa exhibir nuevas caras, nuevas personalidades al público tucumano. El doctor Gustavo Valberg, licenciado en Economía, ha desempeñado una carrera brillante como docente, es columnista, uno de los columnistas principales del periódico Siglo XX, y además ha desempeñado cargos de gobierno. Siguiendo un poco la tónica del programa, yo le pediría al propio licenciado Valberg que nos haga él mismo su presentación ante el público, en breves palabras, las cosas principales que ha ido haciendo a lo largo de su carrera hasta este momento, incluso como estudiante, porque ha sido un importante dirigente estudiantil. Adelante, doctor. Bueno, no sé si importante dirigente estudiantil, pero al menos metido en algunos líos, sí. Como estudiante siempre me preocupó lo que fue participación. Sí. Yo creo que en parte se debe a mi generación. Yo era adolescente cuando fue el regreso de la democracia en Argentina. Creo que mucha gente de mi edad estuvo muy metida en esa ola, en esa época. Que tras de eso estuve militando en Franja Morada muchos años y fui secretario general de la Federación Universitaria de Tucumán, tomando en algunos casos, creo yo, posiciones que hoy yo rechazaría. Está bien. Pero creo que es parte de la experiencia que hace uno. Y como profesional dedicado sobre todo a docencia, que es en realidad lo que más me gusta. ¿En qué cátedra está usted de docente? En la Universidad Nacional estoy en Historia Económica Argentina. Ah, qué interesante. Y en la Universidad Católica en Economía 1, que es toda la parte de macroeconomía. De todas formas, aparte de docencia, también he tenido otros desempeños en áreas del Estado. Es decir, tuve que ver con algunos trabajos de consultoría en programas de reforma del Estado. Y en el diario El Siglo, que yo lo veo que en realidad no es tarea periodística lo que hago yo, sino de cierta forma también docencia. Es decir, tratar de explicar desde las columnas del diario qué es lo que pasa en la economía. Y para mí por ahí pasa lo más destacado de lo que yo hice. No sé si es lo que los demás valorarán como más destacado, pero... No, yo creo que usted ha reseñado una acción amplia, ágil, inteligente, requiere estudio. Y además que el país está muy necesitado en momentos de economistas, porque precisamente uno de los graves problemas que tiene el país es no poder salir de la decadencia y retomar la senda del progreso que tenía en otras partes, en otros momentos dados. Bueno, acá, digamos, empecemos por los temas un poquito de actualidad. Acá hay dos noticias en el diario que nos han preocupado un poco el programa, que es el título del diario La Gaceta de ayer o de antes de ayer, que dice el regreso de las cuevas. Y el de hoy amplían el pedido de juicio a Cunio Berger. Las dos noticias tienen que ver, porque las cuevas, recuerda usted, son esos cuevas realmente, donde se intercambian billetes de moneda nacional por esos bonos, que son billetes en realidad de la economía provincial, que están, digamos, por supuesto no tienen el mismo valor que los auténticos, aunque diga que tengan el mismo valor, el valor nominal es otra cosa. ¿Qué nos podía decir al respecto, doctor? Bueno, yo creo que en el caso de las cuevas hay que eliminar algunos mitos. Uno es el mito de que la cueva es mala. No es tan así. Digamos, yo creo que por una parte la gente dice hay demasiadas cuevas y eso es malo. Yo creo que es al revés. Cuantas más cuevas haya, mejor. Porque hay más competencia en el mercado de canje. La quita que van a sufrir los bonos cuando se haga cambio por efectivo va a ser menor. De todas formas, esto creo que es una visión superficial de lo que ocurre. Si uno analiza bien el mercado, Tucumán está poblada de cuevas. Cada comercio en Tucumán es en el fondo una cueva. Algunos lo hacen de manera evidente. Tienen el cartel necesito efectivo. Bueno, en cierta forma está diciendo acá usted puede canjear bonos por efectivo o viceversa. En otros casos un poco más indirecto. El precio de lista es tanto, si paga con efectivo hay un descuento. También se está haciendo una operatoria de canje ahí. Es decir, en la realidad, toda la actividad económica de Tucumán está integrada por cuevas. Ahora, hay algunas que son las cuevas explícitas, estas a las que apunta el caso, por ejemplo, del doctor Luis Romero Abadí.
Pero ahí hay algunas confusiones también, que tienen mucho que ver con el descalabro institucional en sí que es Tucumán. Se lo acusa, por ejemplo, a Cuño Vergés de no poner en vigencia las normativas de las entidades financieras, porque las cuevas deberían estar bajo la ley de entidades financieras y supervisadas por el Banco Central. Bueno, ahí hay un problema grave. En realidad la ley de entidades financieras en primer lugar apunta a una intermediación de recursos financieros, tomando dos puntas: alguien a quien le sobran recursos y alguien a quien le falta. El que le sobra recursos deposita, el que le falta pide prestado. En el caso de las cuevas no se da así. Simplemente hay poseedores de distintos papeles que se intercambian a través de un intermediario. Por otra parte, hay otro problema. No es dinero, o sí lo es, que eso es lo que embarra también la cuestión. Si el bono fuera dinero, estas cuevas estarían haciendo transacciones de dos monedas distintas. Deberían estar bajo la normativa del Banco Central. Pero hasta ahora nadie, desde el punto de vista legal, ha dicho que el bono sea dinero. Por lo tanto, legalmente no tienen por qué estar supervisadas por el Banco Central. Ahora, yo digo que eso es parte del descalabro porque es justamente el problema. Hay que recordar cómo nacen los bonos. La constitución de la provincia, en esa época teníamos sistema bicameral, pero la esencia de la norma es la misma, decía que para emitir deuda se necesitaba la aprobación de 2/3 de cada cámara. Al oficialismo en ese momento, estamos hablando del año 1985, tenía mayoría en las cámaras, pero no le daba la cantidad de votos para tener 2/3. Entonces no podía emitir títulos de deuda, no le daban los votos. Y recurrió a, creo yo, a una fantasía de lenguaje. Dijo, no estamos por emitir títulos de deuda, estamos por emitir instrumentos financieros de corto plazo. Claro, ¿qué diablos es eso? Pues se votó a ver qué eran los bonos, la mayoría ganó que eran instrumentos financieros de corto plazo, no títulos de deuda, y por lo tanto se los aprobó después y salieron. Ahora, si fueran eso, cuando el gobierno cobra en bonos, es como un rescate, debería eliminarlos. Pero no, la Dirección de Renta de la provincia cobra en bonos y luego, a través de Hacienda de la provincia, los reinserta. Entonces son dinero. Pero si son dinero, la provincia no lo puede emitir. Sin embargo, desde el gobierno nacional nadie se ha quejado de que esto sea dinero, o bien nadie se ha quejado de que no sean o sean títulos públicos. Entonces está muy embarrada la cuestión en este caso. Yo a veces, digamos, había tres puntos de vista, ¿no? Tres situaciones que son interesantes de analizar a través de esto. En primer lugar, sí hubo alguien que dijo que eran dinero, fui yo, hace mucho tiempo. No, estoy de acuerdo con usted en eso, en realidad. Porque bueno, es una cuestión complicada de orden legal, lo vamos a dejar ahí, simplemente quiero aclarar que sí hubo quien diga. La otra cuestión es de que usted dice esta cuestión que es totalmente al margen de la ley, cuando más cueva haya mejor. Me hace pensar un poquito, bueno, este pacto que han hecho ciertas empresas taximetreras que huelen a mafia, una cosa por el estilo, para garantizar la seguridad de la provincia, también hasta cierto punto es bueno. Entonces, cuando más mafia hagan más acuerdos con los gobiernos, también podría resultar que este sistema de vivir fuera de la ley en definitiva sea bueno. Estamos encontrando ciertas virtudes, digamos, a la ilegalidad. Digamos, ojo, tengamos cuidado, no vaya a ser que se nos vaya un poco la mano por ahí, ¿no? Después lo otro que indudablemente que de algún lado sale ese dinero que se canjea por bono. Y ese origen, creo que es un origen hasta delictuoso. Y estamos, digamos, creyendo, ponderando un poco el sistema, estamos un poco dejando a un lado los delitos que se cometen. Usted sabe perfectamente, usted mismo, explíquelo, doctor, lo que pasa es que usted ha hablado cuando usted dice es bueno, no se refiere a decir bueno jurídicamente, ni legalmente, ni bueno para una nación, sino bueno para esta emergencia desastrosa que vive la provincia, bueno para la gente pobre que le están explotando, porque con esto le explotan menos. Así que yo quiero ponerle, digamos, aclarar que su bueno es un bueno relativo. Claro, es una cuestión de mal menor, ¿no? Incluso conociendo su escuela, su pensamiento, todo al revés, para usted debe ser un desastre total. Así que quiero explicar que su bueno es un bueno relativo, que no se entusiasmen los procedores de cueva que lo estamos ponderando en el programa. No, para nada. Y sobre lo que usted ha dicho hay dos puntos que son muy interesantes. Primero, no tiene mucho que ver con los bonos, pero vale la pena ir un poco a eso, la cuestión esta mafiosa. Sí. En el fondo hay muchas teorías que explican el comportamiento de los gobernantes a partir de la idea de mafia, y que el poder del gobierno surge en definitiva a partir de lo que uno puede considerar
el ladrón estacionario. Es decir, por ejemplo, Mancuro Olson, un importante economista y sociólogo fallecido hace muy poco, planteaba que uno puede analizar dos tipos de ladrones: el ladrón estacionario y el ladrón que está de paso. El ladrón que está de paso no le interesa a la población a la que roba, llega, destruye y se va. El estacionario la cuida a la población a la que le está robando, porque si la destruye no le queda que robar. Bueno, el ladrón estacionario se termina transformando en gobernante a la larga. Es decir, en cierta forma el comportamiento mafioso está en la base del poder del Estado. El problema es qué reglas le ponemos en definitiva a ese comportamiento mafioso cuando lo queremos hacer poder. Ahora, con respecto a las cuevas, otra la situación. Pero dejemos ya, digamos, un poquito las cuevas, yo no sé qué, porque pero son tan hay un punto rápidos. que igual sí es útil. ¿Sí? Y es la cuestión que usted habla del origen de esos dineros. Y en el caso transparencia. Yo creo que cuanto más cuevas haya en el sentido de competencia, mejor. Pero es cierto que le faltan reglas, sobre todo reglas de transparencia. Uno quisiera saber qué aval de recursos tiene la gente que pone estos negocios. Y quisiera saber cuál es el origen de esos recursos. Sí es útil, sobre todo para casos como este que se está planteando, que lo acusan al ministro de Economía de estar vinculado a dueños de estos locales. Bueno, si hubiera transparencia tanto en las cuentas públicas como en las habilitaciones de estos locales, no tendríamos ese problema. Sí, pero además está el asunto más grave, que está vinculado con el gobierno. Porque acá, de acuerdo, son dineros que en el origen son dineros, pesos nacionales, sí, enviados por la nación con fines determinados. Por ejemplo, el caso de las maestras que fueron transferidas al sistema provincial, fueron transferidas con los recursos respectivos. O sea, ya tendrían más que nunca que el derecho de cobrar en pesos moneda nacional. Sin embargo, el gobierno provincial desvía esos pesos, o sea, las defrauda, comete continuas defraudaciones porque las perjudica, les desvaloriza el valor de su sueldo para meterlo en las cuevas para que otros ganen con ese dinero que es legítimamente de ella. Y además hay otros bueno, pero creo que en definitiva creo que está bastante aclarado la idea, y no creo que sería un crimen de mi parte desaprovecharlo a usted, que realmente no es porque está presente, elogiarlo como un gran economista, de no hacerle alguna pregunta de usted mismo, quizás nos lleve un poco al tema general de la provincia, la situación descalabrada que está la provincia, y de la nación, que también está bastante descalabrada. Porque nos dice una breve síntesis de cómo ve nuestra problemática nacional, empecemos nacional, esos diversos problemazos que tenemos en la economía argentina, y de allí pasemos un poco a la problemática provincial para después ya... Bueno, a nivel nacional yo creo que el diagnóstico más claro es que tenemos una falla institucional terrible. Es decir, no sabemos con qué reglas de juego hay que vivir en Argentina. Yo puedo hacer un poco más claro una cuestión sobre las reglas de juego económicas, si bien es general el análisis, no es solo la economía la que está en problema. De hecho, coincido yo con muchos otros analistas que dicen que el problema es de base política y que por la base política tiene una traducción en sistema económico. Que eso sí da pie como para que profundicemos bastante el caso. Y eso trasladado a la provincia, ¿cómo es el asunto? En la provincia es muy similar. Pongamos un ejemplo. ¿Qué incentivos tiene un gobierno provincial para hacer las cosas con eficiencia? Y tomemos un caso, la ley de coparticipación federal de impuestos. La mayoría de los recursos de la provincia son de origen nacional, no son de origen propio. De modo que el gobernante no tiene costo político en recaudar y tiene beneficio político en gastar. Cuando usted no tiene costos al hacer las cosas y solo beneficios, seguramente va a actuar mal. Siempre hace falta un buen sistema de premios y castigos. Lo útil sería que el gobierno de la provincia, si quiere gastar más, aumente los impuestos, a ver si la población lo autoriza o si la población está conforme con el uso que le da a esos impuestos. O bien reduzca gastos, a ver si la población está de acuerdo en la manera en que ha manejado los gastos del gobierno. Eso es una falla institucional grave. El gobernante tiene todos los recursos para gastar. Son 1.000 millones o más, un poco más de 1.000 millones de pesos al año. Y no tiene costos por gastar. No es serio. Creo que he hecho una brillante síntesis. No están haciendo señas que tampoco me dan, pero yo creo que la vastedad de los temas que usted ha hablado, en tan pocos minutos, creo que la población puede tener hoy día salir con ideas muy claras de cosas muy importantes que lamentablemente no se reflejan todos los días en los medios de difusión. Espero que sí. Muchas gracias, doctor. Los muebles de este programa son de La Gran Fama Mueblería,
Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Bueno, entonces dejemos los temas importantes que hemos tocado, el orden nacional en general, el orden provincial en general. Pero ahora vamos al tema concreto del orden provincial. Como ciudadano tucumano, que ve cómo cunde la miseria, la desesperación, etcétera, etcétera, ¿qué idea se le ocurre a usted como economista, si usted fuera el gobernante? ¿Qué idea se le ocurre que habría cómo fomentar el renacimiento de la economía privada en Tucumán, de que haya menos pobres, menos gente que tenga que vivir de la caridad pública, etcétera? Bueno, sobre eso hay varios aspectos. Ahora, en lo que hace estrictamente a cuestiones de economía, yo apuntaría a unos pocos puntos. Uno, sobre todo, para mí es el esencial, y en realidad para todas las áreas del Estado o de la provincia, que es una buena gerencia de recursos humanos del sector público. Lo que implica, por un lado, mejores reglas de ingreso de la gente a la administración pública, lo que en muchos casos va a querer decir concurso. Yo creo que el empleado público tiene que acceder a la función pública por concurso. En segundo lugar, buenos indicadores de rendimiento del sector público, cosa que en la actualidad no existen. En cualquier empresa privada uno se guía por eficiencia. El empleado es eficiente, sigue o es premiado. No es eficiente, pues no será premiado o incluso será despedido. En el sector público tendría que haber algo similar, con la adaptación del caso, por el problema que implica tener un gobernante que cambia un jefe que cambia cada 4 años por motivo político. En cierta forma hay que compensar la flexibilidad para el gerenciamiento del recurso humano en el Estado con el evitar el abuso de la persecución política. Pero uno no puede tener el estatuto de empleado público tan rígido que tiene hoy. Por otra parte, esta gerencia de recursos humanos a lo que tiene que apuntar es a apuntalar las áreas productivas. El ejemplo más claro que se me ocurre ahora, cómo aprovechar una cotización alta del dólar que puede servir para colocar mejor los productos en el exterior. En estos momentos la economía de Tucumán, salvo unas pocas empresas que tradicionalmente se han movido con el mundo, no sabe cómo insertarse. Bueno, ahí el Estado puede cumplir un rol importante. Si tenemos una dirección de comercio exterior que en estos momentos, gracias a Dios, pero es de hace tiempo muy reciente, tiene 2 profesionales en comercio exterior contratados ahí. A eso debería reforzárselo, debería ampliárselo. El empresario de Tucumán, estoy hablando en términos generales, no sabe qué le pide el mercado del mundo. No sabe qué calidad de producto está exigiendo el consumidor. No sabe qué requisitos legales están pidiendo esos países. No conoce cuáles son las redes de comercialización de su producto. Entonces, ¿cómo espera uno que el productor nuestro venda? Acá hay que revertir lo que tradicionalmente se ha hecho con el apoyo estatal a la producción. Lo tradicional era, damos el crédito a la producción. Bueno, le hemos dado el crédito al productor. El productor produce. ¿Y después qué hace con lo producido? No tiene idea. Se ha planteado, en algunos profesionales me lo han planteado, yo estoy muy de acuerdo con ellos, invirtamos la situación. Demos crédito a la investigación de mercado. Que el productor le averigüen y le armen el proyecto y la evaluación de proyecto de qué va a hacer. Que en eso se use el recurso público. Con esas carpetas va a poder conseguir crédito privado. Entonces no solo va a tener el crédito para producir, ya va a conocer cómo insertarlo al producto. Entonces, esa es una de las cosas principales que hay que hacer. Acá hay que cambiar una cultura de empresa y el Estado puede tener parte en eso. Creo que no todo. Yo creo que los gobernantes son expresión de la población, al margen de distorsiones del sistema electoral que hay, son expresión de la población. Nuestros gobernantes razonan en corto plazo y no tienen mucha elevación de miras, porque la población en general razona de corto plazo y tampoco tiene miras elevadas. Pero si alguien está en función dirigente, debería tener una responsabilidad en guiar un poco mejor. Creo que una es esa: demos apoyo a la producción, pero apoyo en el capital humano.
le enseñemos al productor por dónde puede producir. No lo reemplacemos en la decisión, no le regalemos el dinero, pero al menos lo aconsejemos bien. Eso está fallando mucho. Otra cuestión fundamental, transparencia de cuentas, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior sobre los bonos. Gracias a que no hay transparencia en las cuentas públicas, no hay un buen control ciudadano sobre qué hace el Estado. Y gracias a eso la economía de Tucumán está descalabrada. Yo muchas veces planteo, hagamos un ejercicio para ver lo que es la economía de Tucumán. Pensemos que Tucumán es un país independiente, que los bocades, los bonos son una moneda nuestra y el efectivo es moneda extranjera. En el análisis eso uno podría construir lo que se llama la balanza de pagos de nuestra economía. Esa balanza de pago tiene dos componentes esenciales, lo que llamamos cuenta corriente y cuenta capital. Cuenta corriente incluye exportaciones e importaciones, así como pagos de deuda y retribuciones a la inversión. La cuenta capital es salida o entrada de inversiones. Si la cuenta corriente tiene déficit, o si la cuenta capital tiene un déficit mayor al de la cuenta corriente, va a estar saliendo más dinero de lo que entra. ¿Cómo lo vamos a observar? La cotización de la moneda extranjera sube. ¿Qué pasa si hubiera un mecanismo del Estado para proveerle a la población de moneda extranjera? Ese mecanismo va a funcionar cada vez peor. Bueno, en Tucumán tenemos eso. La cotización del efectivo sube, que es lo mismo que decir que la del bono baja. Y la operatoria FED se ha vivido prorrogando continuamente hasta incluso suspenderse. Es decir, nuestra economía de Tucumán expulsa efectivo. Bien. Nuestra economía es la que expulsa recursos. Entiendo, antes que se nos termine el tiempo, me gustaría conocer su opinión sobre si considera que la regionalización del país ayuda o no a las economías locales. Yo tengo mis serias dudas, pero es una cuestión muy subjetiva la mía. Yo me siento muy localista. Yo no soy nacido en Tucumán, yo nací en Jujuy, pero vivo en Tucumán desde los 8 años. ¿Y no le gustaría que compartamos el mismo...? No, esa es la cuestión subjetiva. Yo estoy dispuesto a pagar un costo por tener una administración propia de Tucumán y no compartir una administración con todo el NOA. Ojo, yo reitero, una cuestión muy subjetiva, hay que hacer un análisis mucho más fino. Hay muchos que le ven ventajas en la regionalización, y sí las tienen en cuanto a coordinación de recursos, aprovechamientos de economías de escala. Hay muchas ventajas, pero en mi caso particular hay un aspecto sentimental. Yo me siento tucumano, quiero seguir siendo tucumano y quiero tener un gobierno tucumano, no sentirme norteño y tener un gobierno norteño. Pero no hay mucho de racional en mi análisis en este caso. Yo lo veo desde un punto de vista estrictamente constitucionalista y político. Yo digo, si toda la humanidad estamos viendo la catástrofe a la que llevan las regionalizaciones, usted ve las guerras civiles que se han armado en Croacia, en Serbia, etcétera, la situación tensa que hay en España, en todas sus regiones. O sea, yo estudié desde hace muchos años que toda región que se autoabastece, o sea que digamos que llega un autoabastecimiento mínimo o suficiente, tiende a ser nación. O sea, quiere dejarse de la nación y quiere irse de la nación. Entonces yo digo, no estamos locos los argentinos, que estamos hablando completamente una vez más de tiempo, 100 o 200 años después que ya la idea ya demostró que no era tan buena, de hacer regiones que sabemos que fatalmente van a significar guerras civiles y guerra por la independencia de acá a 100 o 150 años. Así, a palabra, por distintas vías creo que coincidimos. Bueno, muchas gracias. Vale. Sigue después. Los muebles de este programa son de La Gran Fama Mueblería, Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Bueno, ahora tenemos
otro tipo de invitados, otros especialistas siempre interesante para el público tucumano, siempre para que conozca gente nueva, actividades nuevas, pensamientos nuevos, experiencias nuevas, que son las que nos deben ayudar a superar la situación que vivimos. Acá tenemos en primer lugar a el ingeniero, ¿no es cierto?, Elio Valley, Elio Vélez, que es ingeniero químico de una larga actuación. Ellos empezaron conductora independiente, pero además de eso ha hecho grandes obras en los cerros tucumanos, como contratista, etcétera, etcétera. Pero además, sí, el motivo especial por el cual lo traigo este programa es porque ha recorrido bastante el mundo. Y creo que es muy interesante que el tucumano, en general, los que no pueden pagarse un costoso viaje en avión a París, Londres, etcétera, etcétera, que viajen un poco por lo que la experiencia, a través de la experiencia de una persona que sí ha viajado, que sí ha estudiado, que sí ha analizado otro tipo de sociedad, y que a su vez entonces el oyente ponga un poco de imaginación y se haga de cuenta que está en los lugares a donde nos va a transportar acá el ingeniero. Y a su vez acá con nosotros también una distinguida docente, que vamos a ver cómo compaginamos la expresión de él con la del ingeniero, porque la docencia siempre está en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces yo le pediría que empiece, ingeniero. Bueno, muchas gracias. El motivo de esta simbiosis, de esta unión de objetivos, es haber comenzado con un conocimiento al doctor y a su grupo ciudadano, y nosotros somos viejos fundadores de Faro Ciudadano. De ahí es que venimos trabajando juntos desde hace tiempo en temas no como lo que vamos a conversar esta noche. Hace muchos años yo tuve que hacer tecnología con empresas japonesas de primera magnitud. Una de ellas, Hitachi Maxell Limited, la otra, posteriormente, Matsushita Electric Trading, con sus firmas derivadas, National y Technics, para una fábrica de condensadores electrolíticos para electrónica en ese momento. Ambas fábricas fueron destruidas por nuestras barbaridades político-económicas o de política económica, ya no existen. En aquella época pude observar un pueblo en marcha, un pueblo orgulloso, un pueblo digno de admiración, a una distancia de antípodas a nuestro pueblo actual, y del cual en este momento se puede absorber tanta enseñanza para salir de lo que nos pasa, que realmente, charlando con el doctor en un tema que comenzó como político, terminamos en otro tema que era un tema de ética industrial y ciudadana. Les cuento un cuentito. Posterior a la Guerra Mundial, Japón estaba devastado. No existía nada, ni familias. Eran más los chicos quemados por napalm que los chicos enteros, o los huérfanos que los que tenían familia entera. Había un niño de 9 años que vivía debajo de un pino. Su familia siempre vivió debajo de un pino. Su apellido por eso se llamaba Matsushita, o sea, los de debajo del pino. Pidió al señor bicicletero, para el que trabajaba con sus 9 años para arrimar pan para su casa, al señor bicicletero, porque en Japón todos son señores, incluyendo el señor cocinero, o el señor herrero, o el señor conductor de trenes. Hay respeto entre las personas. Que le autorizara a vender cigarrillos por un cuarto, por medio o por cigarrillo entero. Recordemos que era posguerra, un pueblo con hambre. El señor bicicletero lo autorizó, y luego ese niño, al cabo de un año, era un pequeño comerciante. Pasaron los años. Lo volvemos a encontrar ya casado, y él y su esposa y un solo empleado fabricaban un articulito de su invento. En Japón las casas eran en ese entonces de papel,
y de papel de arroz y madera. Y cuando se quemaba una casa, se quemaba un barrio entero o media ciudad. La plancha eléctrica era el problema fundamental de los incendios. Entonces este señor inventó un adminículo que ustedes seguramente conocen, que es el portalámparas, que en el culote tiene el toma para la ficha eléctrica. Ese pequeño invento se vendió en ese país de 100 millones de habitantes como pan caliente. Este hombre, que comenzó con esa pequeña industria, fui a conocerlo en el año 1974. En 1974, las industrias que él creó exportaron desde Japón 14.000 millones de dólares. Este hombre, filósofo de la industria, que regaló a sus obreros y empleados un gran porcentaje de su riqueza, porque eran quienes lo habían ayudado a crear todo eso. Observen que no hay punteros políticos, no hay justicia social, no hay nada, solo hay justicia entre hombres y ética humana. Este hombre emitió los 7 objetivos de la industria, según su visión, que se llaman los 7 objetivos de Matsushita. El primero es el servicio a la nación por medio de la industria. Primero a la nación. Nuestro propósito no debe ser solamente el ganar salud ni el mostrar fortaleza industrial, sino contribuir al progreso y bienestar de la comunidad y la nación. Segundo, rectitud. Debemos ser rectos y justos en todos nuestros negocios y tratos individuales. Sin este espíritu, ningún hombre puede respetar ni respetarse, independientemente de cuán inteligente y capaz pueda ser. Tercero, armonía y cooperación. Aislados somos débiles, juntos somos fuertes. Debemos trabajar unidos como una familia, en común esfuerzo y responsabilidad. Una sociedad de hombres talentosos es solo una horda sin ley, a menos que cada miembro esté imbuido de este espíritu solidario. Cuarto, lucha por mejorar. Debe ser nuestra política el exaltar el empuje y la autoconfianza que cada hombre gana respetándose a sí mismo a través de su propio esfuerzo y dura lucha por mejorar. Sin este espíritu no pueden lograrse ni paz ni progreso verdaderos. Quinto, cortesía y humildad. Debemos respetar los derechos de los otros. Debemos ser cordiales y modestos. Debemos alabar y dar coraje sin reservas. Sin este espíritu no hay orden social. Sexto, ajuste y asimilación. No puede lograrse progreso si no nos ajustamos a las condiciones de nuestro entorno que cambia constantemente. Así como el mundo avanza, debemos seguir sus pasos. Y séptimo, gratitud. Debemos restituir la bondad de nuestros asociados, de nuestra comunidad, de nuestra nación y de nuestros amigos extranjeros, con gratitud. Este espíritu de gratitud nos dará paz, alegría y fortaleza sin límites para vencer todas las dificultades. Este es un hombre de la industria, un hombre práctico, genial. De estos hombres, evidentemente, podríamos vestir nuestra sociedad, tomarlos como ejemplo y con su ejemplo hacer un nuevo país. Esta es una coyuntura enorme que tenemos. En este momento nuestra sociedad está comenzando a despertar. Por eso yo tenía mucho interés que los tucumanos, que ya lo conocen mucho porque su actividad política es breve, pero ha sido intensa y exitosa, pero que toda la provincia, y si es posible todo el país, conozca personas como usted que piensan así, para que el argentino también termine pensando así, porque así pensaron, yo creo, nuestros abuelos, y gracias a eso este fue un gran país. Fue un gran país. Entonces usted, haciéndonos conocer cómo piensan los japoneses, nos están trayendo a colación cómo pensaron los que construyeron el país. Entonces cómo tenemos que volver a esa fuente para que terminemos con toda esta situación tan espantosa que estamos viviendo. Observe un punto importante. Hubo una época en el operativo Tucumán que vino una comisión de Ajinomoto
una gran fábrica de aminoácidos que quería hacer con jugo de caña de azúcar, lisina y ácido glutámico. El ácido glutámico se emplea para saborizar los caldos, las comidas, se emplean por toneladas. Ellos ponían el dinero, la instalación, el conocimiento técnico. Los coimieron con un 10%, levantaron el portafolio y se fueron. Los japoneses no pagan nunca una coima. Observe otra cosa, Japón en la Argentina, en esta aventura de Menem, si le podemos llamar aventura, porque eso fue todo predosificado, no pusieron capital, no invirtieron en el país, como invirtieron los otros países. Los japoneses no quieren perder capital. A mí me lo dijo el presidente de Hitachi Maxell Limited cuando fui a defender una fábrica que era para manufacturar acondicionadores de aire de grandes ambientes, que estaba en un barco que estaba en el puerto de Buenos Aires zarpando para San Pablo para armar esa fábrica en Brasil. Perdón, para el puerto de Santos para armar la fábrica en San Pablo en Brasil. Pedí audiencia, me la concedió y le expliqué que la Argentina era un emporio de personas capaces, que el general Lanusse ya había arreglado con el general Perón y que el dólar se había estabilizado en 500 pesos, que no iba a haber más problemas gremiales, que no había problemas raciales, que este es un país extraordinario con enormes recursos. Después de todo, me dice, alabo su sentido nacional. Pero quiero que sepa que nuestras agencias de información nos dicen que Argentina es un país de muy mal presente y de peor futuro gremial, político y económico. Corría el año 1972. Mire si le equivocó en algo. A mí me tocó la experiencia parecida, pero desde otro punto de vista, la de la inflación. Cuando se enteraron que aquí este es un país con inflación, nosotros no invertimos en ningún país donde no hay moneda. Por supuesto, sí gasta más de lo que produce. Por eso es interesante que todas estas cosas conozca el pueblo, que generalmente no le dicen la verdad. Realmente la culpa siempre la tiene el otro. Así es bueno que nosotros los argentinos empecemos a aprender que la culpa la tenemos fundamentalmente nosotros. Este es un gran país, nosotros tenemos gente capacísima, tenemos grandes empresarios, no sé si todos bloqueados. No sé si la comparación será válida, pero la culpa no la tiene tanto el usurero, sino el descarriado de la vida que tiene que ir al usurero. Y que usted como docente, profesora, con tanta experiencia, ¿cómo vería desde su punto de vista lo mismo de que nos ha estado hablando acá un poco el ingeniero, en este afán de que los tucumanos tengamos una nueva visión de nosotros mismos, para que el día de mañana el país, el mundo pueda tener una nueva visión de nosotros? Bueno, hay una relación exacta, diría, entre lo que habló el ingeniero Vélez en Japón y yo, con humildad pero con mucho orgullo como tucumana, como además tucumana. Ustedes se conocieron en la lucha política nueva que inician, en un cacerolazo. En un cacerolazo, exactamente. Después nació Faro Ciudadano y bueno, esa fue nuestra lucha cívica y como ciudadanos cada uno tiene una actividad distinta y luchamos por eso que tanto se dice desde nuestro lugar. Bueno, nosotros luchamos para que desde nuestro lugar, a pesar de que yo soy una docente desocupada, por eso desocupada, soy una postergada ilegítimamente. Exactamente. Perseguida. Porque acá en Tucumán hay muchos, pero muchos docentes como yo, que son docentes de carrera. Y yo me refiero a docentes que hemos estudiado, que nos costó el título, que tuvimos que rendirlo y que después de recibirnos, con muchísimo orgullo, yo me recibí en el Colegio Guillermina, donde me exigieron muchísimo, hasta a hablar y caminar, nos exigían antes de darnos el título de maestra, prácticas durante 2 años. Entonces es un orgullo para mí y no siento que ahora sea, y después estudié para maestra jardinera también, en un instituto privado donde también me exigieron, que en ese momento uno dice, ¿para qué nos exigen tanto si voy a ser maestra de jardín de infantes? Y bueno, después uno se da cuenta la diferencia, y hoy desgraciadamente los institutos de docentes, salvo rarísimas excepciones y contadas, salen docentes en camadas, incluso me atrevo a decir, y con total conocimiento de causa, que muchas veces están sin título trabajando en algunas escuelas.
Y mi lucha siempre como docente, y ahora más que nada, y comparando con lo que dijo el ingeniero Vélez, en Japón, la honestidad y la dignidad, y vamos a luchar sin armas, pero sí con la Constitución en la mano, porque en la Constitución está todo escrito, están todos nuestros derechos escritos, nada más que no los leen. Y así como el gobernador que tenemos se ha jactado en un medio hace aproximadamente 2 años, diciendo que él con 4º grado llegó a gobernador, eso tendría que darle vergüenza, y tiene la oportunidad de estudiar ahora. Si quiere yo le enseño gratis, pero que tenga un título de escuela primaria, y después que se consiga y que lo estudie el de secundaria, en fin, para que tenga el cargo que tiene ahora. Eso no es un logro, sino sería una vergüenza. Para mí como docente es una vergüenza. Yo como usted como docente, que recién nos conocemos, puedo dar fe de usted, aunque jamás nos habíamos visto antes. Una, porque usted es docente de uno de mis hijos, se crió, se educó y salió con una educación extraordinaria, y una gente de la escuela Alberdi, de gente muy modesta, y otro que realmente me pareció formidable. Y ella había sido, la vengo a conocer después, a una de las maestras que ha influido tan fundamentalmente en la educación de mis hijos. Y otra cosa que lo digo como profesional, y que lo repito hasta el cansancio: yo he sido profesional laboralista, estaba en infinidad de reuniones en la Secretaría de Trabajo y Previsión, reuniones con gremios, con dirigentes obreros, etc. Y yo siempre he destacado qué diferencia de lenguaje hay entre el dirigente obrero y el profesional. El dirigente obrero habla un idioma correctísimo, perfecto, sin lunfardos, sin gesticulaciones, como corresponde. Qué mal que hablamos los abogados. Así que digo, y eso es mérito de las docentes, porque es la única educación quizás que ha tenido ese dirigente obrero. Perdón que la interrupción. Sí, sí, no, para mí es realmente un orgullo, y esa fue mi lucha siempre, y que comienzo este año de nuevo porque me reinscribí en la Junta de Clasificación, así que ahora voy a seguir la lucha desde afuera y desde adentro. En este sentido, una maestra, una profesora, en fin, tiene que ser igual y de lo mejor, tanto en la escuela humilde de la orilla de un canal, donde fui maestra en algunos años, y como en un colegio caro, el sueldo es el mismo, pero al margen, el orgullo de ese docente es que ese niño, quizás de una escuela muy, muy pobre, y que muchas veces dicen, pero ¿para qué te preocupas si los padres no se preocupan? Justamente, que ese niño encuentre en la maestra lo que quizás su mamá y su papá no le pueden dar por otras razones, no porque no quieran, en su casa, y que nunca se va a olvidar de lo que aprendió en la escuela, como dice usted de su hijo, ¿no? Así que esa es nuestra tarea de este año. Bueno, y sí me gustaría... otro pequeño, el último panel, ¿eh? Bueno. Publicidad. Los muebles de este programa son de La Gran Fama Mueblería, Avenida Mitre 876. En un marco de excepcional belleza, disfrute de una propuesta turística diferente. Estancia Los Cuartos, con la paz de los viejos tiempos. Ingeniero, díganos sus últimas impresiones sobre el Japón aplicable acá a Tucumán de hoy. Es muy difícil lo que usted me dice, lo que usted me pregunta, porque no tenemos mucho tiempo, y esto es todo un mundo. Pero en una oblea creo que se da la oportunidad histórica de arrancar del país, aunque no tenemos la fortuna que tuvo Japón de haber perdido una guerra y de tener todo arrasado, en especial arrasados los grupos económicos que habían sometido a la esclavitud prácticamente a los labradores y a los empleados industriales. Y también lamentablemente tenemos una organización gremial delincuencial
que está bloqueando todo movimiento de sanación de la industria. Todavía no ha perdido el poder completo porque está unido al partido gobernante. Eso es una cosa terrible. Si nosotros hubiéramos tenido una guerra y empezamos de nuevo como empezó Japón, tenemos todas las posibilidades y tenemos uno de los países más ricos de la tierra. El argentino tiene un grave problema, gravísimo, y es el hecho que tiene demasiado. Aquí hay demasiada comida. El pueblo no tiene la oportunidad de los pueblos carenciados, como Japón, como Chile, otros países así, que no tenían comida, como Laos, como Indonesia, pero ya no se nos va a dar esa oportunidad. Pero sí tenemos un país de personas capacitadas que pueden indicar un camino ético, volver a formar la industria sana. Acá usted me contó de Japón una cosa que acá se hizo exactamente al revés. Acá existía lo que se llamaba la gran vinculación del dueño de la empresa con su obrero. Éramos una familia. Digo, éramos porque yo viví esa época, lamentablemente tengo lo suficientemente años como para poder recordar esa época. Éramos una unidad. Después vinieron los políticos y los militares. Los militares y los políticos, los digo los militares porque los conocí de cerca, los militares, les indignaba esa solidaridad, ese cuerpo, le indignaba esa solidaridad. Y nació la idea de que los empleados, de que el patrón le explotaba, la idea del látigo y la batea, y de la proveeduría, y de esto y del otro, y total nos divorciamos. Solo le puedo decir se acabó que la unidad de esa familiar. Políticos y militares son lo mismo, no producen nada. El hecho real es que se divorciaron y ahí vino la gran miseria en la República Argentina. Usted me contó algo al respecto. ¿Cómo es esa relación obrero-empresario en Japón? Oh, es algo fantástico. Hablando de otra gran, gigante empresa en la que tuve la fortuna de trabajar, Hitachi Maxell Limited, que pertenece al macrogrupo Hitachi, que tiene bancos propios, compañías de comercio internacional propias. En el año 1971, Hitachi Maxell repartió entre sus empleados y obreros 6 sueldos que van a una cuenta personal de cada uno, que es su jubilación. 6 sueldos, 7 sueldos. 7 sueldos dividido en 12 le da casi un 60% como haber jubilatorio que va a disponer cuando se vaya de la empresa. Compare con nuestra jubilación, nada más. No, pues sí. ¿Cómo imagínese la magnitud. Acá se le cuenta el 18% y al hombre. No, pero te refieres exclusivamente a la parte económica. También me gusta la parte esa del gran conglomerado humano que implica la empresa y el. Y eso le da a usted esa vinculación. La idea que tiene el industrial japonés de que el empleado que entre en su industria, en ese grupo industrial, no se va nunca hasta el fin de su vida útil. Y luego esa cuenta que se le abrió cuando entraba, cuando era un muchacho, ha rendido frutos, porque esa misma cuenta ha servido hasta de aval de la misma empresa que le da dividendos. Es un accionista que cuando termina su vida de trabajo sale a pasear por el mundo. Eso explica las enormes caravanas japonesas en todas partes. Por supuesto. Bueno, solo hay honestidad. La Constitución también solo hay dice honestidad. Bueno, que las empresas tienen que pero estamos hablando de la realidad. Y bueno, esa es una realidad argentina. Estamos hablando de la realidad, cómo es allá. Las empresas también tienen que compartir. En cambio acá, el haber jubilatorio, el depósito jubilatorio es del 18%, en menos las disminuciones que tienen por bien o por mal origen, les queda nada. No, la profesora ha dicho una cosa real. Todo está en nuestros papeles, lamentablemente, y no de ahora. Claro. Porque acá hay la idea de que la justicia social de este país se inventó en el año 45 con el señor Perón, y están totalmente equivocadas. La República Argentina fue la primera nación del mundo donde hubo justicia social. Cosa que para levantarle la figura del señor que no se la niego, pero no es necesario para que hacerlo más grande al general Perón, hacer lo que no hizo él. La justicia social nació en este país, fue la primera ley social después de la Asamblea del año 13. Después de la Asamblea del año 13 del mundo, ¿cierto? La Constitución nuestra fue calificada la primera constitución humanista de la humanidad, tanto que yo sostengo, que me disculpen los católicos, que es la antecesora del 40º año, porque la solidaridad que existe en la Constitución nuestra
Ahora, que el pésimo uso que hemos hecho de nuestras instituciones es una cosa distinta. O sea, el soñar de nuestros hombres, el soñar de nuestros próceres por la Argentina que ellos quisieron que fuera, nada tiene que ver con los que vinieron a meter la mano y a destruir esa obra. Y le estoy por distintas circunstancias, que no es el caso, no tengo ni tiempo ni qué sé yo, pero evidentemente, y una cosa fue la filosofía con que nació este país, el sentido humano, el primer país del mundo que termina con los esclavos, el primer país del mundo que permite al ciudadano votar libremente, aunque después no votó nunca quizá libremente, pero se escribió, antes que se escriba en Francia, o se escriba en Estados Unidos, o se escriba en Inglaterra, que hasta el peón tenía derecho a votar y elegir sus mandatarios, está escrito en nuestras instituciones, en nuestras constituciones. Lamentablemente quizás Juan Pedro Diego lo impidió, lo tergiversó, pero decir que el sentido nacional argentino es de una humanidad tan profunda como no la hay en ningún pueblo del mundo. Y en un momento dado, no funcionó nunca el 100%, pero cuando funcionaba, digamos, el 40%, el 30%, nos hizo el país más grande del mundo. Así es. Incluso nos hizo superarlo al Japón. Así es. Principio del siglo pasado. ¿Cómo sería si hubiera funcionado al 100%? Que es el anhelo que debemos tener todos los argentinos hoy, de que de una vez por todas la ley y la constitución rijan el país, que el honesto sea premiado y el ladrón sea condenado, y el que no sabe que se quede en su casa a aprender y no perjudique siendo jefe de una oficina frenando 100 expedientes o 1000 expedientes, porque son infinidad los expedientes, las instalaciones, los negocios, las confiterías, las fábricas que no se abren porque hay un incapaz que no se anima a poner sí. Doctor, usted es abogado. Sí, señor. Primero ciudadano, ¿eh? La cabeza de la hidra, la cabeza más grande de esta hidra está ahí en la justicia, que es la que convalida los actos de robo, convalida los actos criminales que se ejecutan desde el Estado contra el pueblo. Así que en la justicia, no solamente en la política de políticos, la política que se protege, la mala política que se protege desde los tribunales, desde las cortes, esa es la peor batalla, la batalla más difícil para nosotros los ciudadanos para ganar. Pero no imposible. No es imposible. Y es eso lo hecho que ya ha aparecido un hombre honesto como Jerez, el despelote que lleva. Así es. Ahora está todo el mundo unido para que se vaya. Así es, pero no lo van a poder, doctor. Pero es que merece un poco de risa. Un funcionario honesto, y están todos de una forma con más entusiasmo o con menos entusiasmo, confabulados para liquidarlo. El pueblo va a hacer que Jerez sea como esos muñequitos que tienen plomo en la base. No lo van a poder voltear. Pero de todas maneras, ¿cómo sería este país si en vez de haber un Jerez hubiera miles de Jereces? Claro. Tendría que ser todos los funcionarios, como fue en un momento dado en nuestro país, que tuvo la justicia recontra prestigiada. Bueno, le agradezco muchísimo el tiempo grande, el único tirano que no hemos podido vencer todavía a la fecha de los pueblos, el tiempo nos dice que nos tenemos que ir. Y que viva la patria. Que viva la patria, y señora, le agradezco enormemente, y ojalá que le hagan justicia y pueda estar reincorporada al magisterio. Espero que este programa de hoy no implique que no la reincorporen nunca más, ¿no? Dependerá de Celar Ayán, porque él es el que maneja por ahí está liquidado, un poco los padrones. No, pero no me conoce a Celar Ayán. Muchas gracias, doctor.